El Evangelio, ¿qué significa el término? Con Israel Orlando. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente y bienvenido a este podcast de su hermano y amigo Israel Orlando. Hay una palabra inspirada por el Espíritu Santo dado al apóstol Pablo que está en la carta a los Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, subraye, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta versión que acabo de leer es la versión Reina Valera, pero la nueva traducción viviente, la NTV, nos dice así: pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Me gustaría compartir con ustedes de una manera sencilla, básica, comprensible, el término tan precioso, el término evangelio. ¿Y cuál es el fundamento de su mensaje? El significado del término evangelio viene del griego Evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias, mensaje de alegría. Del verbo angelein, que significa anunciar, proclamar. Tenemos otra palabra que es la palabra griega angelos, que significa mensajero o anuncio. Recuerde que usamos una palabra para hablar del ángel Gabriel, para hablar de los ángeles celestiales, los ángeles escogidos, que viene de este término, que significa mensajero, anuncio, angelos. ¿Cómo era usado el término? El término evangelio era conocido por los autores clásicos como Homero. El significado del término evangelión es el siguiente: buenas nuevas, buenas noticias, buenas, alegres. Este término tenía un carácter público, por ejemplo, las victorias militares. Se usaba también por una victoria deportiva. En ambos casos, se debía informar al pueblo de esta victoria en la guerra o de esta victoria en lo deportivo, una buena noticia, evangelión. El término evangelio también era usado en un evento privado, como el éxito o la cura de una grave enfermedad. El término evangelio en el paganismo. Este término se asociaba a la experiencia gozosa, ya comunicada o hablada, como evangelión, una buena noticia. El término evangelión, indicaba ante todo una recompensa al portador de estas buenas nuevas. El término evangelio o evangelión indicaba a los sacrificios a los dioses como agradecimiento o propiciación por recibir el beneficio anunciado. En la expresión griega evangelion, tihein o epagein indicaba las fiestas y las celebraciones con ocasión de una alegre noticia. Para el mundo pagano, esto era motivo, esta noticia, de hacer una fiesta, de alegrarse. Permítame preguntarle a usted, ¿no es motivo de alegrarnos que éramos pecadores dignos de la ira de Dios según Efesios capítulo 2, verso 1, pero hemos recibido, según Efesios 2, 8, 9, la gracia de Dios? Nos alegramos por esta buena noticia, somos salvos por gracia. Dios ha bajado, se ha encarnado, ha derramado su sangre, ha borrado nuestro pecado y ha calmado la ira justa del Padre que merecíamos nosotros. El uso plural del término evangelión en el cristianismo. Nosotros usamos el término evangelio, evangelión, para llamar a los libros de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Para indicar los libros de esta forma se remonta al siglo II después de Cristo. Ireneo de León, en el 140 después de Cristo y al 202 después de Cristo, emplea la palabra en doble sentido. Uno, en el de predicación oral, y dos, de textos escritos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, llamados evangelio. El término evangelio en el Nuevo Testamento.
Número 1. Este término indica lo que Jesús hizo y enseñó, según Mateo capítulo 26, verso 13, Marco 11, le invito a leer. Y número 2, y lo que de él transmitieron sus apóstoles mediante su predicación. El significado del término evangelio en la era apostólica. A. El mensaje predicado según la primera carta a Corintios capítulo 1, verso 18 al 31. B. La realidad cristiana, Romanos capítulo 1, verso 16. Y C. La obra del evangelio según la primera carta a Corintios capítulo 9, verso 14 al 18. El doble uso del término evangelio en el Nuevo Testamento. El evangelio de Dios, Romanos capítulo 1, verso 1 al 2, nos dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este texto indica que Dios es el autor del evangelio y que Dios es su objetivo. El Evangelio del Hijo de Dios, según Marcos capítulo 1, verso 1 al 2, dice así textualmente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 2, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. ¿Qué indica este texto? Indica que Jesús fue el primero en predicar el Evangelio y que el Evangelio es de Jesucristo. Y todavía actúa en el predicador que proclama el Evangelio y que Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. Cristo es el centro de las Escrituras y Cristo es el centro de la predicación del genuino y verdadero Evangelio. Qué maravilloso haber compartido estos minutos hablando del significado, de la etimología y del trasfondo histórico de esta palabra. Espero, mi amigo, mi hermano, que pueda ayudarte. Te invitamos a compartir nuestros mensajes, nuestros podcasts, nuestros videos en las redes sociales. Danos tu like, comparte el verdadero mensaje del Evangelio. Quien les habla, su hermano, su amigo, el pastor Israel Orlando. Que el Señor les bendiga y te invito a vernos en Facebook Jesús Amor en Acción, en el canal WhatsApp Jesús Amor en Acción, Instagram Jesús Amor en Acción y a compartir nuestras publicaciones. Cristo es el centro del verdadero mensaje del Evangelio. La verdadera prosperidad es Cristo. La verdadera prosperidad es haber sido perdonado, lavado nuestros pecados y ser llamados hijos de Dios. Como para los levitas, la heredad era Cristo, su porción era Jehová. Así, nuestra porción es Cristo, nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Que el Señor Jesús les bendiga. Jesús Amor en Acción en redes sociales.